Le hice una pregunta. Solo una. Y en menos de 3 segundos, supe que llevaba 3 años engañándome. Mi asesor financiero. El del traje impecable. El de la oficina con vistas. El que me llamaba por mi nombre y me preguntaba por mis hijos. Ese mismo. Hice la pregunta. Y se le congeló la sonrisa. No respondió enseguida. Carraspeó. Miró la pantalla. Movió unos papeles que ni hacía falta mover. Y entonces lo entendí. No estaba trabajando para mí. Nunca lo estuvo. Hoy te voy a contar exactamente qué pregunta hice. ¿Por qué funciona? ¿Y por qué a la mayoría de personas que están viendo esto ahora mismo, las están desplumando en silencio? Y no se enteran. Quédate hasta el final, porque te voy a dar la pregunta exacta. Palabra por palabra. La que tienes que hacer en tu próxima cita. Por escrito, si es posible. Lo que descubrí cambió mi forma de ver el dinero para siempre. Y va a cambiar la tuya también. Para que entiendas cómo acabé delante de ese hombre, tengo que retroceder. Yo no era un experto. Ni de lejos. Trabajaba duro. Ahorraba lo que podía. Y un día miré la cuenta del banco y pensé, esto no puede quedarse aquí, parado, perdiendo valor. Necesito que alguien me ayude. Alguien que sepa. Y fui al sitio donde vamos casi todos. Mi banco. Pedí cita con el asesor financiero de toda la vida. Y desde el primer minuto, todo estaba diseñado para que yo confiara. La oficina elegante. La placa con su nombre dorado. La camisa planchada. El tutéame, hombre, que aquí somos familia. Me hicieron sentir importante. Me preguntaron por mis objetivos. Por mi tolerancia al riesgo. Por mis hijos. Y al final de esa primera reunión, salí con la sensación que muchos conocemos. Esa sensación de, ya está, lo tengo controlado, ahora hay un profesional ocupándose de mi futuro. Confié. Firmé los papeles. Letra pequeña. Que ni leí. Como casi nadie lee. Y empecé a invertir. Pasaron los meses. Pasaron los años. Cada Navidad recibía un detalle del banco. Una agenda. Un calendario corporativo. Una bolsa con su logo. Esos pequeños gestos que te hacen pensar, qué bien me tratan aquí. Lo que no veía, lo que ninguno vemos cuando estamos dentro, es que esos detalles cuestan 4 euros. Y lo que estaban sacando de mi cuenta cada mes era infinitamente más. Pero claro. Eso lo descubrí después. Mi cartera, rendía. Pero rendía raro. Cuando los mercados subían un 5%, yo ganaba un 2%. Cuando los mercados caían un 5%, yo perdía un 6%. Subía menos. Bajaba más. Y cada vez que iba a la reunión anual y le preguntaba, él tenía siempre la misma respuesta. Que era a largo plazo. Que había que tener paciencia. Que el mercado es así. Frases prefabricadas. Las mismas para todos los clientes que pasaban por esa silla. Pero había algo que me empezaba a chirriar. Cada producto que me recomendaba era de su mismo banco. Fondos de su misma gestora. Seguros de la aseguradora del grupo. Planes de pensiones del mismo grupo financiero. Casualidad, ¿no? Una vez le pregunté si había algo más barato fuera. Algún fondo más sencillo, con menos comisión. Me dijo que esos eran más arriesgados. Que él me cuidaba. Que no me preocupara, que confiase en su criterio. Yo me lo creí. Y aquí es donde, sin saberlo, estaba metido en una trampa que millones de personas pisan cada día. Una noche, leyendo algo en el móvil antes de dormir, di con un artículo. Hablaba de algo que jamás me habían explicado en ese banco. La diferencia entre un asesor fiduciario y un asesor por idoneidad. Y a partir de esa noche, no pude dejar de pensar en eso. Por cierto, dentro de unos minutos te voy a contar el momento exacto en el que su cara cambió cuando hice la pregunta. Pero antes necesito que entiendas que descubrí esa noche, porque sin esto, la pregunta no tiene fuerza. Resulta que en finanzas hay dos categorías de personas que te pueden vender consejo. Los primeros, los fiduciarios, están obligados por ley a poner tu interés por delante del suyo. Si hay un fondo más barato y mejor para ti, te lo tienen que decir. Aunque ellos no ganen nada con ello. Aunque eso les perjudique. Es su deber legal. Los segundos no.
Los segundos solo tienen que recomendarte productos que sean adecuados para tu perfil. Adecuados. No los mejores. Adecuados. Y aquí está el truco que cambia todo. Pueden cobrar comisiones por venderte cada producto. Y normalmente cobran más cuanto peor es el producto para ti. Sí, has oído bien. Cuanto peor para ti, mejor para ellos. Porque los productos malos pagan más comisión a quien los coloca. Tienen que pagar más. Si no, ¿quién los vendería? Cuando leí eso, me senté en la cama. No me podía dormir. Empecé a hacer cuentas mentales. A repasar conversaciones. A entender por qué siempre me llamaba en febrero, justo antes del cierre de campaña. Porque siempre tenía una buena oportunidad para mí cuando yo no la había pedido. Porque nunca, en 3 años, me había hablado de fondos indexados. Pero quería estar seguro. No quería ser injusto con él. Así que esa misma noche, repasé todos los correos que me había mandado en 3 años. Todas las recomendaciones. 40 y tantos productos distintos me había sugerido en ese tiempo. Y ni uno solo, era externo a su grupo bancario. 0. Esa probabilidad estadística no existe en un mercado libre. A no ser que estés siendo dirigido. Lo que vi me dio asco. Y supe que la siguiente vez que pisara esa oficina iba a ser diferente. A la semana siguiente, pedí una reunión. Cara a cara. En su oficina. Llegué con mi carpeta. Educado. Con una sonrisa. Como siempre. Hablamos del tiempo. De fútbol. De lo de siempre. Y entonces, cuando él empezó a abrir su ordenador para enseñarme la evolución de la cartera, lo paré. Le dije, espera. Antes de eso, tengo una pregunta. Sonrió. Claro, dime. Y entonces se la solté. ¿Tú eres un asesor fiduciario? ¿Estás obligado por ley a poner mis intereses por encima de los tuyos? Y si lo estás, ¿estarías dispuesto a firmármelo en un documento, ahora? Silencio. Largo. La sonrisa se le quedó a medias. La que se les queda a las personas cuando no esperaban la pregunta. Empezó a hablar. Pero las palabras le salían como con resaca. Bueno, mira, eso es un poco complicado de explicar. Aquí trabajamos con un modelo, el regulador permite. Yo siempre intento. 5 minutos. 5 minutos hablando. Sin contestar. 5 minutos para no decir ni sí ni no. Y al final, soltó la frase. No, técnicamente no soy fiduciario. Pero tranquilo, que yo cuido a mis clientes. Tranquilo, dijo. Tranquilo. Después de 3 años. 3 años creyendo que esa persona velaba por mí. Y la respuesta era no. Legalmente, no. Pero yo no había terminado. Le pregunté entonces algo más. ¿Cuánto ganas tú cuando yo compro este fondo que me recomiendas? Por porcentaje. ¿Cuánto va a tu bolsillo? ¿Cuánto va al banco? ¿Cuánto se queda la gestora? Otra vez el silencio. Otra vez la cara. Y lo que me dijo me hizo levantarme de la silla. Eso depende del producto. Y la verdad, no es una conversación que se suele tener con los clientes. No es una conversación que se suele tener. Apunta esa frase. Subráyala. Porque resume todo el sistema. Lo más importante de tu dinero. La pregunta que decide si te están robando o no. La pregunta que decide si te puedes jubilar a los 65 o a los 75. Y no es una conversación que se suele tener. Ahí lo entendí todo. Esa frase no era un error. No era un lapsus. Era política de empresa. Y antes de seguir, te prometo lo que llevo guardando todo el vídeo. Ahora viene el cálculo que te va a dejar sin respiración. La cifra que demuestra que esto no es un caso aislado. ¿Qué es un sistema? Pero antes, presta mucha atención a lo que pasó en mi cabeza al salir de esa oficina. Salí. Me tomé un café en la cafetería de enfrente. Y abrí el ordenador. Empecé a sumar. Cogí mi cartera. Miré las comisiones de gestión de cada fondo, una por una. 1,5%. 1,80. 2%. Comparé con fondos indexados similares disponibles fuera del banco. 0,15.
0,20. La diferencia parecía pequeña. 1,5 puntos. Punto y pico. Una tontería, ¿no? Eso me decía mi cabeza. Es muy poco, no te obsesiones. Pero hice el cálculo a 30 años. Y se me cayó el alma a los pies. Imagina que inviertes 100.000 euros. 30 años. Una rentabilidad bruta razonable, digamos un 7% anual. Con un fondo barato, comisión del 0,2%, terminas con alrededor de 720.000 euros. 720.000. Con un fondo del banco, comisión del 1,5, ¿cuánto terminas? 460.000. Más o menos. La diferencia. 260.000 euros menos. 260.000 euros que no vas a ver nunca. 260.000 que no van a tu jubilación. Que no van a la educación de tus hijos. Que no van a esa casa que querías comprarle a tu madre. Van al traje impecable de tu asesor. Van a la oficina con vistas. Van al bonus de su jefe. Y al bonus del jefe de su jefe. Y a ti te dijeron que tuvieras paciencia. Que era a largo plazo. Que el mercado es así. El mercado no es así. El sistema es así. Y este es el momento que te prometí al principio. Hay un dato que casi nadie quiere que sepas. La inmensa mayoría de los llamados asesores que trabajan en banca comercial no son asesores fiduciarios. Son comerciales. Son vendedores con licencia. Tienen objetivos. Tienen incentivos. Tienen campañas mensuales para colocar productos. Cuando el banco tiene exceso de un fondo, hay campaña. Cuando un seguro deja margen alto, hay campaña. Y a ti te llaman. Tengo una buena oportunidad para ti, ven a verme. No es una oportunidad para ti. Es una oportunidad para él. Y para su jefe. Y hay otra cosa que casi nunca se cuenta. Las retrocesiones. Las retrocesiones suenan a palabra técnico. A jerga de ingeniero financiero. Lo que son, en realidad, es muy simple. Son comisiones que la gestora del fondo le paga al banco que te coloca el fondo. Cuanto más caro es el fondo, más comisión paga la gestora. Cuanto más comisión paga, más interés tiene tu banco en colocártelo. ¿Y a ti te lo dicen? No. Porque, ya sabes, no es una conversación que se suele tener. La parte más amarga de toda esta historia es esta. Tu asesor seguramente es buena persona. A lo mejor tiene hijos. A lo mejor te aprecia de verdad. A lo mejor cuando te ve por la calle, te saluda con cariño sincero. No te está odiando. Pero está dentro de un sistema que premia que te recomiende lo peor para ti. Y castiga si te recomienda lo mejor. Si mañana te dice, abre una cuenta en este broker barato, mete tu dinero ahí, en 4 fondos indexados, y olvídate 20 años, ¿sabes qué pasa? Lo despiden. Su trabajo no es tu interés. Su trabajo es vender productos del banco. Tu interés es la excusa para que tú firmes. Ahora bien. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque tú estás en uno de los dos lados de esta historia. O ya tienes a alguien gestionándote el dinero, y deberías hacerle la pregunta esta semana. Antes de que pase un año más con tus comisiones drenándote. O todavía no has dado el paso, y estás a punto de cometer el mismo error que cometí yo. Calcula tú mismo. Coge una calculadora. No vale, luego lo miro. Cógela ahora, cuando termines este vídeo. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? ¿30.000? ¿100.000? ¿200.000? Multiplícalo por una rentabilidad razonable durante 20 o 30 años. Y luego mira la diferencia entre pagar 1,5% al año, o pagar 0,2. La diferencia, en muchos casos, es la diferencia entre jubilarte tranquilo o seguir trabajando hasta los 75. Es la diferencia entre dejarles algo a tus hijos, o dejarles solo deudas y recuerdos. Y no estoy hablando de gente con millones. Estoy hablando del trabajador medio. Del autónomo que ahorra cada mes. De la familia que ha conseguido reservar 20.000 euros para el futuro de sus hijos. A esa familia, las comisiones le quitan la diferencia entre una universidad pública y una buena universidad privada para sus hijos. A ese autónomo, le quitan la diferencia entre cerrar el negocio cuando quiera aguantar 10 años más. La gente dice, son solo cifras. No, no son solo cifras. Son años de tu vida. La diferencia es real.
Y es ahora. No el año que viene. No cuando seas más mayor. Ahora. Cada mes que pasa con un producto caro es un mes que no recuperas. El interés compuesto trabaja para ti, sí. Pero también trabaja para ellos. Y 1,5 punto compuesto durante 30 años se come tu jubilación entera. No se la come el mercado. Se la comen las comisiones. Y nadie te lo cuenta porque, otra vez, no es una conversación que se suele tener. Hasta hoy. Esa frase, la que él me soltó para zafarse, se ha convertido en mi himno. Es la conversación que tienes que tener. Es la conversación que esta gente lleva décadas evitando. Antes de despedirme, déjame darte la pregunta exacta. La que tienes que hacer. Memorízala. Apúntala. Mejor todavía, mándala por escrito a tu asesor por correo electrónico, para que conste lo que respondió. La pregunta es esta. ¿Eres un asesor fiduciario, obligado por ley a anteponer mis intereses a los tuyos? Si la respuesta es sí, ¿podrías firmármelo por escrito? Y, además, ¿podrías indicarme cuánta comisión, retrocesión o incentivo cobras tú o tu entidad por cada producto que me recomiendas, en porcentaje? Si responde con un sí claro, y firma, y te detalla los porcentajes, enhorabuena. Tienes a uno de los pocos. Cuídalo. Pero si empieza con un es complicado, depende, el regulador no exige eso, o el clásico, no es una conversación que se suele tener, ya tienes tu respuesta. Yo, después de aquella reunión, hice una cosa. Saqué mi dinero. Despacio. Sin escándalos. En unos meses. Lo metí en fondos indexados de bajo coste. En una plataforma transparente, con todas las comisiones a la vista. Y no he vuelto a esa oficina. No fue fácil. Te lo digo de verdad. Te entran dudas. Piensas, ¿y si me equivoco? Piensas, él sabía más que yo, llevaba años en esto. Pero hay una cosa que me ayudó. Me dije, si después de 3 años de asesoría, lo único que han hecho es ponerme en sus propios productos sin haberme explicado nunca cuánto ganaban con ellos, ¿qué tipo de asesoría era esa? No era asesoría. Era venta. Disfrazada. Y tú, espero, después de este vídeo, vas a saber distinguir una cosa de la otra. Si esto te ha servido, si te ha hecho cuestionarte algo, hazme un favor. Comparte este vídeo con alguien que tenga sus ahorros en el banco. Con tus padres. Con tu pareja. Con un amigo que esté empezando a ahorrar. Esa persona te lo va a agradecer dentro de 10 años. Te lo prometo. Suscríbete al canal, porque cada semana traigo un vídeo así. Sobre cómo funciona el dinero de verdad. Lo que no te cuentan en el banco. Lo que no te cuentan en la tele. Lo que no se suele contar. Y deja en los comentarios, ¿alguna vez has hecho una pregunta incómoda a tu asesor? ¿Qué te respondió? ¿Te dio una respuesta clara, o se enredó? Te leo todos. Última cosa. Y con esto cierro. Tu dinero es tuyo. No es de tu banco. No es del traje impecable. No es del que te llama por tu nombre y te pregunta por tus hijos. Es tuyo. Y la única forma de protegerlo, es haciendo las preguntas que no quieren que hagas. Empieza por esa. Empieza esta semana. Nos vemos en el siguiente vídeo.